Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del Club Liberal Español, que es la última de este ejercicio. Y lo digo para darle la bienvenida a Miriam González Durántez, que es nuestra conferenciante de hoy, de todos conocida, pero hoy la vamos a conocer mejor directamente con su palabra y sus ideas. Y voy a presentar al club para aquellos que no conocen nuestra asociación civil, sin ánimo de lucro ni subvención de ningún tipo. Luego, inmediatamente, Julián Salcedo, el secretario del club, va a presentar a nuestra conferenciante de hoy, que va a estar haciendo uso de la palabra el tiempo que entienda, no sé si 30 o 40 minutos, y al final abriremos un coloquio para, a continuación, tomarnos una copa de Navidad para poder brindar por la libertad, por el rey y por España. Luego haremos los gritos de rigor como debe ser. Es una satisfacción para nosotros, Miriam, que estés con nosotros hoy. Y, por cierto, que otra liberal va a venir el día 23 de enero, Esperanza Aguirre, que me ha confirmado que viene, y porque además va a presentar el último libro que ha escrito, que se llama algo así como Una liberal en política, porque soy liberal. Es un libro muy interesante, yo lo he leído, y realmente, aparte de ser muy autobiográfico, pues también contiene una cantidad de ideas sobre el liberalismo muy interesante y sobre la libertad. Voy a presentar el club para aquellos que nos quieran conocer mejor, pues así de una forma verbal ya nos van conociendo. El club defiende la idea de la libertad natural como facultad humana que permite a cada uno de nosotros elegir. De este concepto entendemos que es un único concepto, libertad, a pesar de que se hable de varias libertades, que es libertad de expresión, libertad religiosa, ¿no? Libertad en relación a la propiedad privada, libertad de movimiento, libertad de iniciativa, etc. Este concepto nosotros lo entendemos así porque somos constitucionalistas. Desde la Constitución de 1812, la primera que se aprobó en España después de la Constitución americana y la Constitución francesa, los liberales han sido eminentemente constitucionalistas. Es la teoría del libro, ¿no? En nuestro libro, unos tienen el Nuevo Testamento, otros el Antiguo, otros tienen el Corán. Para un liberal, la Constitución pues es un libro en donde se reconoce un marco de libertades, se reconoce la disposición de la organización del Estado. En la Constitución del 12 todavía no había una división de poderes clara, al estilo de John Locke y de lo que ya estaba recogido en la Constitución americana. Pero bueno, ya hubo una serie de límites al poder ejecutivo, al rey, que fue el motivo por el cual Fernando VII no quería firmar la Constitución, y luego pues vino toda la historia de Riego, etc. Nosotros somos eminentemente constitucionalistas. ¿Por qué? Pues porque reconocen nuestro marco de libertades y porque nos protegen. La ley y el Estado de Derecho protegen nuestros derechos. Y pues es que para convivir y estar en sociedad es lo que nosotros necesitamos. Precisamente lo que ocurre es que partimos de la libertad, mientras que el socialismo, que es el gran enemigo de la libertad, aparte de los que decía Isaías Berlín, que es pues Rousseau, etcétera, tal, pero bueno, esos eran anteriores al socialismo. Desde el comunismo, desde el socialismo, pues el gran enemigo de la libertad es el socialismo. Y es el socialismo porque lo único que cree es en la sociedad, y cree en la sociedad, y cree en el partido político que va a mandar en la sociedad, que va a mandar en el Estado, sea a través de una revolución como la rusa, o como ahora a través del populismo, a través de este sistema que hay de ingeniería social, el wokismo, no sé qué, pero siempre el enfrentamiento, es la misma táctica. Nosotros no creemos en el enfrentamiento en la sociedad, ni los mayores, ni los pequeños, ni los hombres, ni las mujeres, no creemos en eso. Creemos que la sociedad tiene que convivir debidamente y con un orden establecido, pero ellos quieren el enfrentamiento. El divide y vencerás. Y luego, además, el socialismo pues pretende imponer
y controlar todas las instituciones del Estado. Y entonces ya llego a que hoy es el día 20 de noviembre del año 25, hace 50 años falleció el general Franco, que mantenía una dictadura, iniciamos la transición y fueron desde la ley de reforma política una transición preciosa bajo el miedo de a ver qué va a pasar en España. No sé, yo lo recuerdo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque era la pregunta que se hacía la gente hasta que se aprobó la ley de reforma política, en virtud del cual se convocaron elecciones generales constituyentes, se aprobó la Constitución que nos ha permitido vivir, pues, desde el año 78 en régimen de libertad y armonía. Sin embargo, ahora estamos lamentando cómo los abusos sobre la ley y los abusos en las formas del gobierno, pues nos están poniendo en una situación muy delicada en nuestra democracia. Pero nosotros creemos en la democracia, nosotros creemos en la libertad y no estamos como algunos jóvenes que dicen que tal vez sea incluso mejor una dictadura pues porque da estabilidad y progreso. No es. El problema no es ni la libertad ni la democracia. El problema es el socialismo, estos impuestos impresionantes que quieren de carácter confiscatorio para disponer de más dinero en nombre de la sociedad y que no permiten a nadie vivir, ni ahorrar, ni hacer su vida, ni desarrollar su libertad como quiere. La transición, por tanto, es una situación, fue una etapa muy importante que la dirigió el rey Juan Carlos, al cual tenemos todos que estar muy agradecidos, y el Estado de Derecho, pues la división de poderes todavía funciona en España, a pesar de que el legislativo pues, ha perdido su influencia, pues porque este gobierno funciona a base de decretos leyes y al judicial le ha hostigado todo lo que ha podido, pero los jueces, gracias a Dios, se han mantenido firmes y ahí está la sentencia de hoy que todos tenemos que celebrar de condena a un señor que ha revelado un secreto administrativo que no debía haber revelado y mira que ha luchado y han hecho propaganda de la televisión en contra de la ley que nos protege a todos. Bueno, y dicho esto, yo creo que he hecho una pequeña manifestación de lo que entendemos nosotros por la libertad y el Estado de Derecho y cedo la palabra a Julián Salcedo para que presente a nuestra conferenciante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Miriam, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Voy a dar lectura, tiene un currículum muy amplio, pero me ha pedido que lo concrete en 4 líneas, como aquel que dice, que son muy pocas para ella, pero también es verdad que me ha permitido que haga alguna reflexión adicional, con su permiso la haré. La versión oficial es: Miriam González Durante es abogada especializada en comercio internacional. En 2023 fundó España Mejor, una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es dinamizar la sociedad civil para que participe en la elaboración de propuestas de políticas públicas de forma abierta, inclusiva, apartidista e ideológicamente transversal. Es miembro, además, del Consejo de Diversidad de Toyota Europa y consejera independiente de Atris Health. Forma parte del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y de varias instituciones educativas y ha sido profesora de Política Comercial Internacional en la Universidad de Stanford, California. En 2016, Miriam fundó también Inspiring Girls International, una organización benéfica global presente en 40 países dedicada a elevar las aspiraciones de las jóvenes, conectándolas con referentes femeninos de todos los sectores. Es autora de Devuélveme el poder, un libro centrado en la necesidad de una reforma política en España y colabora regularmente con medios de comunicación nacionales e internacionales. Miriam nació en Olmedo, Valladolid, está casada con Nick Clegg, es viceprimer ministro británico entre 2010 y 2015 y tiene 3 hijos varones. Hasta aquí la bio oficial que me han facilitado, ¿no? Yo a ello quería añadir solamente 4 líneas, ¿no? Yo creo que España Mejor y su presidenta, Miriam González, traen un soplo de aire fresco a la sociedad española, de momento, se te lo van a preguntar. Ya veremos si el paso adelante es para constituir un partido político. Ha irrumpido con mucha fuerza, de ahí la presencia
que tiene constante y continua en medios de comunicación, todos la reclaman para que esté allí presente, por eso hoy está además aquí con nosotros, hay que agradecérselo. Y añadía yo que trae en su mochila una experiencia, ya he dicho que es esposa del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, y yo creo que trae una experiencia de su paso por la política y el gobierno de Inglaterra, que también es una monarquía, Inglaterra, pero en mi opinión muy diferente a la española, ¿no? Así que, sin más, Miriam, muchas gracias por venir, bienvenida y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir, gracias por la explicación y muchas gracias por la introducción. Voy a intentar hablar un poquito y sobre todo dejar tiempo para las preguntas porque como buena liberal lo que más me gusta es que podamos tener un diálogo y también poder escucharos. Pero seguramente debería empezar por daros las gracias porque desde vuestras diferentes perspectivas pues todos los que defienden el liberalismo en una sociedad como la española, en la que el liberalismo no siempre se entiende de la misma manera que se entiende en muchos otros sitios y que nunca ha sido realmente del todo aceptada por la sociedad, pues creo que hay un denominador común por muy diferentes que se sientan los liberales en el país, ¿no? Que es el denominador común de la valentía. Uno tiene que ser un poco valiente para defender unas ideas que no siempre son las aceptadas más mayoritariamente. Yo tiendo a definirme como una liberal con L minúscula cuando estoy en España y con menos L minúscula cuando estoy fuera de España. ¿Por qué? Precisamente porque creo que hay una cierta confusión en los términos de lo que es liberal en ciertos sectores de la sociedad española y que se ha manipulado, quizá me atrevería a decir, si no estuviésemos en streaming, que se ha manoseado a veces la palabra liberalismo y que unos la han acabado adoptando pues porque les parece que es moderno y queda bien, y a otros pues la han acabado denigrando porque les parecía que, oye, como que ponía, era una etiqueta donde cabía todo lo que a ellos no les gustaba. Para mí el momento más liberal de la historia del pensamiento filosófico y el que realmente todavía me emociona cuando pienso en él y me emociona todavía más la manera en la que se llegó a él, ¿no? Es ese momento en el que Descartes tiene sus sueños, ¿no? Dices, fíjate que lo que es la historia y las pequeñas cosas, ¿no?, que pueden cambiar la historia del pensamiento cuando él tiene esos sueños y llega, se pone a escribir lo que tiene en el sueño y llega a ese concepto de pienso, luego existo, ¿no? Es que eso es como, ¡buah!, si fuese película saldría el titular, ahí es donde nace el individuo y no nace el individuo así como que alguien nos ha dado la entidad, no. Nace de nuestra racionalidad, de que nosotros pensamos y por eso nosotros tenemos que ser el centro del pensamiento político. Y sí que creo que después pues, ha habido distintas corrientes. Me parece que hay mucho liberal en nuestro país que se quedó en Hayek, que no obstante no está dispuesto a empujar intelectualmente lo que significa que Hayek sea el centro de su pensamiento, porque seguramente si Hayek estuviese vivo hoy en día estaría defendiendo no intervenir en la inmigración, y eso lo voy a dejar ahí, si queréis lo podemos discutir más. Pero desde luego ha habido muchas más evoluciones de ese pensamiento liberal y para mí con el que más entronco es con ese pensamiento de Stuart Mills, con ese centrarse en que no haya concentraciones de poder, que el poder sea disperso. Y además es que me encanta que tuviese una mujer a su lado, Harriet Taylor, a la que creo que hay que reivindicar como una de las grandes pensadoras liberales. Y es ese liberalismo de optimista, ¿no? de además entender la sociedad como realmente es, no como a uno le gustaría que fuese, de poner la racionalidad en el centro y sobre todo poner la empatía. No se puede ser liberal si tu análisis es puramente emocional
o si piensas que todo lo tuyo está bien y todo lo de los demás está mal. Porque hay una parte esencial del liberalismo que es el poder cuestionártelo todo y darle vueltas en 360 a casi todas las cosas. Creo que el ser liberal es ahora mismo mucho más importante que lo que ha sido en otras épocas. Primero porque en momentos difíciles, donde se ven enormes concentraciones de poder, y ahora mismo las estamos viendo tanto a nivel político, que se está cuestionando pues, maneras multilaterales de colaborar, que muchas de ellas, yo empecé mi carrera profesional en la Unión Europea, siendo negociadora en la Organización Mundial del Comercio, pues mucho de ese multilateralismo realmente ahora mismo está muerto, le hemos metido en el congelador, pero está muerto. Pues cuando estás viendo que esas cosas desaparecen, que en muchos países se cuestiona el Estado de Derecho, realmente es cuando tenemos que volver a la defensa del liberalismo. Y yo, intentando ver una parte positiva a todo esto, pues siempre me ha parecido que el liberalismo realmente florece cuando lo tienes que defender. Que hay muchas veces que lo damos por asumido y que ha habido una cierta complacencia de la sociedad, de que estas cosas van a continuar siempre. Yo he sido parte de eso, ¿eh? Cuando empecé en la Unión Europea o cuando me fui al Colegio de Europa en el 91-92, esos buenos momentos de Maastricht, que no sé con quién lo hablaba por ahí, pues nos parecía que siempre iban a ir las cosas en el sentido positivo, que ese optimismo es pues muy liberal, ¿no? Pero sin embargo es cuando lo tenemos que defender, cuando volvemos a las esencias de lo que nosotros realmente defendemos. Y creo que uno de esos desarrollos intelectuales positivos que hemos hecho en los últimos años ha sido el descubrir cómo el patriotismo se puede unir al concepto de liberalismo. Si nos vamos hacia atrás 10 años, yo creo que muchos de los liberales se sentían incómodos con esa retórica del patriotismo que se empezaba a reclamar, sobre todo por los movimientos de extrema derecha. Y sin embargo, creo que a la vuelta de los años hemos ido encontrando ese espacio de redefinir lo que es el patriotismo, que el patriotismo no es necesariamente la vuelta hacia atrás, no es necesariamente la nostalgia. Quien es patriota es quien aquí y ahora hace cosas por mejorar a su país. Y ese es un concepto profundamente liberal, en mi opinión. Yo tengo que decir que casi siempre cuando me invitan a hablar en reuniones que se definen liberales en España, dudo. Y dudo porque a veces me parece que no necesariamente todos estamos en el mismo sitio. Y yo realmente no quiero perder mucho tiempo en definiciones de conceptos, ¿eh? A mí lo que más me importa es que practiquemos los conceptos liberales, no necesariamente cómo vamos a llamar a ciertas cosas. Pero sí que me voy a permitir el dar una pincelada a algo que yo no entiendo como me habéis explicado que vosotros lo entendéis. Yo no considero que el socialismo sea el enemigo de la libertad. Considero que el poder arbitrario es el enemigo de la libertad. Y ese poder arbitrario puede ser socialismo por colectivismo o puede ser extrema derecha por concentración del poder en una persona que esa concentración como tal es enemiga de la libertad. Y a mí lo que más me importa del liberalismo, y por eso me llamo liberal con L minúscula cuando estoy aquí, son los controles y garantías sobre el poder. El que no se produzcan concentraciones demasiado grandes, no controladas, sin garantías de poder en nuestro sistema político, que es por lo que el título del libro que yo escribí sobre el liberalismo se llama precisamente Devuélveme el poder. Devuelve el poder al individuo, el poder que viene del pienso, luego existo. En otro orden de cosas ya menos intelectuales, me gustaría contaros un poquito lo que hemos estado haciendo en España Mejor, que para mí, como tal, es un concepto liberal. Es una organización de la sociedad civil donde hay gente
de todo tipo de ideología. La mayoría es gente que simplemente no se siente cómoda con las etiquetas de los partidos políticos y quiere encontrar una manera diferente de colaborar a las políticas públicas. Pero para mí el concepto como tal de intentar dar una voz más amplia, más alta, más organizada a la sociedad civil, creo que eso es liberalismo en acción, porque eso es conectarnos a los individuos. El dar textura a la sociedad civil es un concepto profundamente liberal. Nosotros empezamos hace 2 años y medio. Vimos que había un montón de organizaciones de la sociedad civil estupendas en España, estupendas. Pero tenían casi todas pues, 2 o 3 problemas comunes. Muy pequeñas, muy fragmentadas, casi todas en Madrid y un poquito en Barcelona, y sobre todo que se quedaban a un nivel muy intelectual y no enganchaban con la calle. Y yo creo que el interés de la sociedad civil es enganchar con la calle y aterrizar los conceptos en la calle y subir el listón de la exigencia social. Tenemos ahora mismo, siempre tengo que mirar a quien viene conmigo para que me cuente cuáles son los últimos números, porque es que nos van cambiando de hora a hora, excepto hoy que nos han hackeado la red, según estaba yo haciendo una entrevista en Espejo Público con Susana Griso, y lo hemos tenido parado como unas horas. Pero creo que eran como unas 530 personas la última vez que miré esta mañana, involucradas en grupos de trabajo, 31 grupos de trabajo, todos los días, de todas las semanas, de todos los meses del año, hay grupos de trabajo. Tienen un sitio virtual que le llamamos la cafetería, donde están constantemente todo el mundo interactuando con ideas, y esos ya no son los 530, esos son 3.000 y pico, 3.100 personas que están ahí, pero constantemente queriendo contribuir. El tipo de cosas que hemos hecho son, pues empezamos, como nos gusta lo fácil, pues empezamos con una propuesta sobre fiscalidad, de bajada de las cotizaciones, que es algo que a mí políticamente me interesa además muchísimo. Me parece que cuando se puede quitar el tener que contribuir con ese dinero personal al Estado, hay que intentar hacerlo en todas las áreas que desencadenan el crecimiento, y hay que ser profundamente realistas sobre la situación que tenemos en los países europeos. Necesitamos mucho más crecimiento, necesitamos muchas menos barreras para ese crecimiento. Seguimos con una política de vivienda, despolitizando el debate de vivienda, básicamente centrada en el alquiler asequible, de agua, desde esas muy generales hasta otras muchísimo más específicas, aplicación de la inteligencia artificial al SEPES, hacer la educación financiera obligatoria en secundaria. Bueno, pues os hacéis una idea de la enorme variedad de todo esto. El área por el que más se nos conoce, que a mí es el que más me interesa y el que he llevado yo más de frente, es el área de la limpieza, de los controles precisamente y garantías sobre el poder. Nosotros hemos hecho propuestas de aforamientos, propuestas del Consejo General del Poder Judicial, pero nuestra propuesta estrella es un código ético de gobierno de 99 medidas que son absolutamente rutinarias en muchos países, que van desde que por fin tengamos unas medidas de conflictos de interés que reconozcan las apariencias de conflictos como se nos pide en la OCDE desde el 93, y eso todavía no lo tenemos en la legislación española. Cosas tan simples como que se publiquen todos los currículums de todos los asesores para que todos podamos ver si las funciones que se les han encomendado cuadran con las cosas que ellos pueden aportar por su currículum, el que no se pueda mentir deliberadamente en el Parlamento, que es increíble que cualquier español se le pilla mintiendo deliberadamente en su trabajo y tiene que dejar el trabajo, pero que en el Parlamento, oye, pues nosotros no tenemos ningún tipo de medida para poder cortar esto. El limitar el número de asesores, por supuesto, el que no se pueda, que a mí me parece fundamental, que no se pueda llegar y nombras a todo el mundo de tu color político en las administraciones
o en cualquier otro sitio y que solamente te puedas quedar en nombramientos en secretario de Estado, pero ¿por qué nuestros ministros necesitan venir con 40, 50 personas, todas con carné, cuando en otros sitios con 1 o 2 personas que nombran basta? Es que al clientelismo hay que empezar a llamarle por su nombre. El clientelismo es corrupción. Bueno, pues seguís así con todas las medidas. Estoy segura de que no estaríamos de acuerdo en las 99, pero vamos, seguro que en 90-91 estamos básicamente todos de acuerdo con algo que a mí me parece fundamental, que es las estructuras de garantía. Todos estos códigos éticos que son autorreglamentarios no tienen ningún impacto si no se aseguran con unas instituciones de garantías. Nosotros hemos puesto 2 sobre la mesa, una comisión de ética y expertos independientes, pues precisamente porque como no tenemos tradición nuestros políticos en ello, pues para hacerles así un sándwich, ¿no? Y que no se puedan mover mucho entre esas obligaciones. Sí que me gustaría decir que la propia dinámica de los grupos de trabajo creo que es algo interesante y además también muy liberal, que es que todo el mundo, incluso alguien como yo que le está dedicando a esto casi todo el tiempo, pues nunca estamos de acuerdo en el 100% de las propuestas. Siempre, pues oye, más o menos un 80%. Por este rango de soluciones es por donde tienen que ir las cosas, que me parece que es una manera muy sana de entender la política y que parte del luchar contra la polarización es el darnos cuenta que ninguna de las medidas que nosotros tengamos en la sociedad vamos a estar de acuerdo con ellas en el 100%. Es que es algo de cajón. Bueno, pues es que tenemos que volver a discutir que esta es la única manera en la que podemos gestionar lo colectivo. ¿Cómo reaccionaron los políticos cuando nosotros creamos esto? Pues los 2 primeros meses fue como, ¿qué es esto? Esto es una cosa que no entendemos muy bien, si es un think tank, si es un lobby, qué es lo que es. Ya cuando eso empezamos a explicar, era como, a ver si puede ser que estos pobrecillos se aburran y desaparezcan de aquí. Cuando ya seguimos, pues empezaron a recibirnos fenomenal. Y cuando ya les pusimos sobre la mesa el código ético de gobierno, ya dijeron, ay amigo, esto como que no es tan bonito como nos parecía a nosotros, porque nos exige cosas. La reacción, así, en resumen, tal y como yo la veo, es que en toda la parte política y económica, seguramente si hiciésemos esto durante 7, 8 años más, se acabaría naturalizando mucho más ese diálogo entre la sociedad civil y la clase política. Creo que debería de haber 3, 4 organizaciones pues de tinte un poco diferente, pero todas contribuyendo, y se normalizaría el que los partidos políticos tuviesen que interactuar con la sociedad civil. La primera vez que yo fui al Congreso con la primera propuesta que hicimos, es que casi me da vergüenza contároslo, porque primero, en España, para poder plantear una iniciativa de la sociedad civil, una propuesta, tienes que ir en persona al Congreso. O sea, que cualquier persona que esté en cualquier parte del territorio nacional se tiene que venir a Madrid porque no se lo puedes mandar digitalmente. Pero es que la funcionaria pues acabó diciendo, pues es que no sé qué hacer con esto, voy a llamar a mi jefe a ver si me dice qué es lo que puedo hacer. Esa es la falta de hábito, ¿no?, que tienen en el Congreso de gestionar propuestas de la sociedad civil. Ahora ya pues están mucho más acostumbrados y no solo nos reciben enseguida en cuanto les presentamos las propuestas que les mandamos a todos los partidos políticos, sino que se nota que empiezan a llamar ellos, que oye, que he visto que habéis hecho, que no me habéis llamado, me lo podéis contar, o incluso, que también tiene su qué, quiero hacer algo sobre este área, ¿tenéis vosotros algo hecho? Y te quedas con ganas de decir, pero vamos, hombre, que lo hacemos nosotros con unos medios mínimos, y tenéis vosotros que los partidos políticos españoles son de los partidos en países europeos que más dinero tienen, más incluso que países mucho más ricos que nosotros como Alemania, y tienen que estar pidiendo ideas a los demás. Pero bueno, bienvenido seas, porque para eso es para lo que estamos intentando contribuir. Donde no se mueve nada, es en la parte que a mí más me importa, que es la de regeneración y limpieza, la de controles y garantías del poder, la del liberalismo.
Y eso es por lo que yo, y os lo pongo ya directamente en materia para que no tengamos que llegar a las preguntas sobre ello, planteo en julio, pues si no se mueve nada a través de la sociedad civil, y es que nos hemos ido de ruta por toda España con el código ético. Es que como no nos recibían al principio, hemos cogido el código y nos hemos ido por todos los sitios, reuniéndonos con ellos, haciendo reuniones con la sociedad civil. Una parte buenísima, la de la ciudadanía, porque en el fondo las cosas irán cambiando sobre esa limpieza cuando se suba el listón de la exigencia social y se vea que hay cosas que son normales, que deberíamos de tener y que no sé por qué hemos aceptado el que nosotros no las tengamos. Pero después de que se lo hemos llevado por todos los sitios, no se mueven ni en lo que no les importa, ¿eh? Porque claramente hay ahora cosas, una de ellas he mencionado, los currículums de los asesores, que para la oposición ahora mismo debería de ser un gol en portería abierta, sacar ese tipo de medidas. Y sin embargo no se mueven, y no se mueven las comunidades autónomas donde están, y no se mueven de cara a los futuros gobiernos tampoco, pues porque no quieren limitar el poder que ya han conseguido, que yo creo que ocurre pues simplemente por una serie de circunstancias históricas que hemos tenido en el país. Yo estoy muy de acuerdo que en el 78 se hizo un trabajo magnífico en unas circunstancias muy difíciles y que seguramente si todos nosotros tuviésemos que ser los que nos encerramos en gredos a volver a decidir qué es lo que tenemos que hacer con la Constitución, pues seguramente hubiésemos tomado las mismas decisiones y hubiésemos dejado las mismas cosas grises y sobre todo hubiésemos intentado cerrar mucho el poder en muy pocas manos porque en ese momento lo más importante era que no descarrilase la transición. Pero desde luego lo que no es de recibo es lo que ocurrió después, una vez que ya teníamos la Constitución sobre la mesa. El empezar, que para mí empieza con el pistoletazo de salida de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, ya con el gobierno de Felipe González, y ha ido increciendo en casi todos los gobiernos, unos en un área y otros en otro, que ha sido no retrotraerse del poder enorme que se les dio en ese momento, sino coger todavía más poder. Con una glotonería que creo que es inaceptable y con dos circunstancias que es lo que hace que se produzca la desazón que ahora mismo tenemos en la calle. Que una es que todo va más, es que las cosas cuando no van a mejor en un sistema democrático van claramente a peor, que además como tienes muchos sistemas ahora de comunicación instantáneos, pues todo el mundo se entera de todas las cosas y entonces ya no te las hacen ni siquiera tapadas, te las hacen en abierto, porque hay cosas que se están haciendo ahora en abierto que antes se hacían tapadas y la desazón se produce porque se están haciendo en abierto. Y un tercer factor, que es que dada la fragmentación política, que esa va a continuar en el país, ahora hay unos ciclos un poco más cortos y se juntan una corrupción con la otra. Entonces, cuando te está saliendo el caso de corrupción de uno de los partidos que tienen el poder, todavía te acuerdas de los nombres de los del otro caso de corrupción que están todavía investigando. Y pues se hace bola, se ha hecho bola a la sociedad. Yo no noto tanto en la sociedad, en todas esas discusiones que hemos tenido con ciudadanos por todo el país, en todo tipo de ambientes, o sea, desde en Madrid receptores de la Fulbright hasta un barrio pues en circunstancias económicas muy difíciles en Paiporta, en Valencia. Yo no noto tanto polarización como tal, noto la polarización mucho más ligada a los políticos como tales y los que están alrededor de los políticos. Yo lo que noto es desánimo. Y noto casi hasta tristeza y sobre todo lo que noto es impotencia. Y desde luego lo que más me preocupa de todo, y ahora os cuento la otra cosa que me preocupa muchísimo, es ese movimiento que se ve, y hablaba de esto precisamente con Susana Griso esta mañana, entre franjas de jóvenes, que cuando tú haces el análisis cualitativo de lo que están diciendo yéndose a los extremos, no es ni siquiera un mensaje antipolíticos. Yo creo que antipolíticos realmente es una opinión hipermayoritaria en el país. Es un mensaje antisistema, empieza a ser un mensaje antisistema. Y eso es súper preocupante, porque si eso se solidifica,
ahí hemos perdido seguramente toda una generación. Hablando de jóvenes, una de las patas en la que siempre hemos estado trabajando desde el principio han sido precisamente los jóvenes. Estuvimos en el Congreso la semana pasada, ya os lo cuento después si queréis en las preguntas, pero vamos, el caso que les hicieron los diputados a los jóvenes que han estado meses trabajando en unas propuestas magníficas para mejorar el emprendimiento y el acceso a la experiencia práctica, pues es que fue cero, es que ni se pasaron por ahí. O sea, hay una... Cuando tienes a jóvenes que te están diciendo un mensaje tan fantástico como que es que no quiero ayudas, lo que quiero es que me quiten obstáculos y oportunidades, y ves que a los diputados que se les llevas al Congreso y ni siquiera se dignan a ir a oírles, es que ya te quedas con ganas de decir, pero ¿cómo no se van a estar haciendo antisistemas? Y lo que es increíble es que no estén en la calle protestando contra todos ustedes. Os hablaba de, y es la última cosa que quiero decir antes de pasar al diálogo, de la otra cosa que a mí más me preocupa, que es dónde está la situación de la Unión Europea. Y me preocupa porque realmente, y enganchando con lo que estaba diciendo antes, creo que es uno de los factores que ha cambiado, que tiene que hacernos pensar que para nosotros lo de los controles y garantías del poder y la limpieza en la política no es una cosa de ética. No es una cosa ni siquiera de que, ay, pues mira, es que los liberales pensamos que esto es fundamental o que pensemos que es consustancial con la democracia, que es lo que pensamos algunos, ¿no? No, es que es en el interés del país y es que creo que es existencial para este país. Nosotros básicamente donde estamos ahora mismo es que estamos creciendo, pero estamos creciendo porque estamos añadiendo unidades del PIB a nuestra economía, que es sobre todo a través de la inmigración. Si nosotros queremos crecer de verdad y en Europa tenemos de 5 a 7 años para engancharnos a la tecnología y para engancharnos a la innovación, nosotros tenemos que ser más productivos. Es que no hay más. Y no es el debate de la vicepresidenta del Gobierno de si puede ser más productivo trabajando 1 hora menos o no. Esto es, la productividad es para cualquier persona que entienda la economía. Es que no hace falta ser economistas, que yo no lo soy. Es que cualquiera de los que trabajamos en el sector privado y miramos al mundo, hay 2 maneras de mejorar la productividad. Uno es formación. Y no puede ser que nosotros ni siquiera tengamos sobre la agenda política la reforma de la educación en España, que tiene que ser más flexible, que tiene que ser mucho más práctica. Como está ocurriendo en casi todos los países, estamos desenganchados completamente de ese movimiento. Y el segundo tiene que ser el movernos a sectores más productivos. Y tú no puedes convencer a nadie que invierta en sectores más productivos en España, ojo, sin perder la fuerza en los sectores en los que nosotros somos fuertes ahora mismo, que eso no es contradictorio. Pero no puedes convencer que eso ocurra cuando tienes 800.000 barreras en tu sistema y tienes que pedir permiso para esto y licencia para lo otro y un requisito de no sé qué y falta de seguridad jurídica aquí y allí. ¿Y por qué ocurre eso? Porque esto es una de las grandes diferencias que tenemos con otros sitios. Esto no nos ocurre en España solamente porque, oye, pues hubo un momento que vimos un interés público y regulamos y luego se nos ha olvidado quitarlo y entonces se nos ha quedado ahí toda una gincana cuando quieres emprender o cuando quieres montar un negocio o quieres hacerle crecer. No, eso nos ocurre por ese clientelismo. A nosotros tenemos todas esas barreras, ¿por qué? ¿Por qué tenemos todas esas licencias y todos esos permisos y todas estas cosas? Pues porque eso da lugar a que te coloquen a uno que te da la licencia, a que te coloques a otro que te da el permiso, a que no, pues es... Y sobre todo, que no tenemos la energía política puesta en todas esas cosas. Porque ¿dónde tenemos la energía política puesta? Pues que cuando llegan al gobierno colocan a todos los suyos y luego ya a los 3 años les empiezan a salir los problemas y luego los años siguientes pues empiezan a defenderse de esos problemas. Es que yo tengo 57 años. Esta película me la he visto yo 800.000 veces, y todas con actores distintos y todas con un saborcito un poco distinto, pero es una repetición más o menos de las mismas cosas. ¿Cuál es el factor que nos cambia? Porque nosotros antes nos podíamos permitir estas cosas. Nos cambia
el que de repente tienes a la Unión Europea en una situación que ya seguramente no va a ser red de seguridad para todos nosotros. Si es que ahora mismo en la Unión Europea no estamos de acuerdo en nada. Bruselas continúa, los edificios continúan. Si vais allí, que yo he vuelto otra vez hace poco, estuve 12 años de mi vida trabajando allí, siguen haciendo comités y reuniones y tal. Dices, ¿qué sale? ¿Qué es lo que sale de verdad ahí? Pues muy poco. Hay un intento de hacer el 28 Estado. Antes de ayer, creo, o ayer, estaba von der Leyen intentando cambiar un poco lo de la privacidad de datos, porque claro, esto es un problema para el sector tecnológico, pero realmente cosas de sustancia no puede salir porque es que no estamos de acuerdo en nada. Entonces nosotros tenemos que juzgar que tenemos que ir hacia adelante sin necesariamente tener esa red de seguridad. Y no nos lo podemos permitir mientras tenemos toda la energía puesta en ese clientelismo, en ese mantener esa enorme concentración de poder. Y creo además que es factible. Creo que se puede hacer con medidas relativamente fáciles. Vamos, es que algunas de ellas las hemos planteado por escrito y dices, pues si esto es de firmarlo y de que se comprometan los líderes simplemente. Y creo que es buen momento. Nosotros ahora mismo se nos produce una conjunción de elementos que, por el turismo, por la situación del resto del Mediterráneo, por los servicios de valor añadido con los que nosotros aquí competimos con rentas bajas, pero se lo vendemos con precios más altos. Oye, se nos ha producido un cierto viento de cola en Europa. Este era el momento de empujar e intentar que nuestra renta media, que es el problema gordo que tenemos en nuestra economía, intente equipararse con la de otros países que, da la casualidad, que ahora están todos teniendo dificultades. Francia, Alemania, el Reino Unido. Era el momento de pisar el acelerador. Y de nuevo, pues es que no tenemos la energía puesta ahí, porque la tenemos puesta en el cereal en el que se ha convertido la política española. Y lo voy a dejar ahí. Y seguramente no estamos todos de acuerdo en todos los aspectos del diagnóstico ni en todos los aspectos de las soluciones. Pero lo que sí que espero que estemos de acuerdo, como liberales, que creo que nos autodenominamos todos, cada uno con sus diferencias, es que el liberalismo tiene que ser optimista dentro de las dificultades y sobre todo que la defensa del liberalismo tiene que ser una defensa de acción. No puede ser que los liberales simplemente nos limitemos a criticar lo que ocurre y a no actuar. Creo que ese optimismo que nos caracteriza de que creemos que la sociedad puede ir a mejor y que puede ir a más, eso siempre lo tenemos que poner en marcha. Muchas gracias.